Bienvenidos a Mentes que Comprenden, un espacio donde reflexionamos sobre la mente humana, la educación y los procesos que nos ayudan a entender mejor el comportamiento y las emociones. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante dentro de la psicología y la educación, los argumentos de la psicopatología y el diagnóstico. Un tema que, aunque suene en realidad, nos invita a pensar en algo profundamente humano. ¿Cómo comprendemos el sufrimiento, las diferencias y la forma de experimentar la vida? Y es que de cada diagnóstico hay una historia, una realidad, un contexto. La psicología busca precisamente comprender las razones, los orígenes y las manifestaciones de los malestares y emocionales. Por eso, hoy queremos ir más allá de los términos clínicos. Queremos hablar de la mirada ética, emocional y contextual que debe acompañar cualquier proceso diagnóstico. Vamos a recorrer juntos los fundamentos de la psicopatología, sus argumentos principales, cómo el diagnóstico puede convertirse en una herramienta de comprensión y no de exclusión. Así que acompáñanos en este diálogo donde la mente, la emoción y la educación se encuentran para recordarnos que entender siempre es el primer paso para cuidar. Cuando hablamos de psicopatología, nos referimos al estudio de los procesos mentales y emocionales que pueden alterar el equilibrio psicológico de una persona. Pero no se trata solo de identificar trastornos, sino de comprender los mecanismos que los generan. Exacto, Luisa. La psicopatología intenta responder preguntas como ¿por qué algunas personas experimentan ansiedad de mantenerse? ¿Por qué ciertos niños desarrollan conductas disruptivas o retraimiento? Y sobre todo, ¿qué factores biológicos, psicológicos y sociales están influyendo en ello? Los argumentos de la psicopatología parten de que el ser humano es una totalidad. No se puede entender una conducta sin mirar las emociones, el entorno, las experiencias tempranas y la biología. Por eso se dice que la psicopatología tiene un enfoque integrador. Combina lo biológico, lo psicológico y lo social. Sí, y esta integración es lo que permite comprender que no hay un único origen para los trastornos mentales. Un mismo síntoma, como la falta de atención, puede tener causas completamente distintas, desde una alteración neurológica hasta un contexto familiar inestable o una dificultad emocional no resuelta. Por eso, entender la psicopatología es reconocer la complejidad del ser humano, su historia y las múltiples dimensiones que influyen en su salud mental. Los argumentos centrales de la psicopatología. Entre los argumentos fundamentales encontramos el biológico, que explica que muchos procesos psicológicos están vinculados al funcionamiento del cerebro, la genética y la química corporal. Este enfoque ayuda a comprender, por ejemplo, por qué ciertos trastornos se manifiestan desde edades tempranas o tienen componentes hereditarios. Luego está el argumento psicológico, que se centra en las emociones, los pensamientos y la personalidad. Aquí se analizan los conflictos internos, las experiencias tempranas, las relaciones afectivas y los aprendizajes que moldean la conducta. Y no podemos dejar de lado el argumento social y cultural. El entorno influye muchísimo. La pobreza, la violencia, la falta de afecto o las exigencias extremas pueden generar respuestas emocionales que, si no se atienden, se transforman en síntomas. Exacto. La psicopatología moderna reconoce que no se puede aislar el sufrimiento del contexto. Una niña con tristeza persistente no es solo un caso de depresión, sino una persona con una historia, una familia, un ambiente escolar y social que también deben entenderse. Y aquí entra algo importante, la ética del entendimiento humano. Comprender el sufrimiento no es juzgarlo ni reducirlo a un número o categoría diagnóstica, es tener la sensibilidad de ver el cuadro completo y sobre todo no perder de vista la dignidad de quien está viviendo el malestar. Diagnóstico. Un proceso de comprensión, no de clasificación.
El diagnóstico psicológico y psicopatológico no solo es un listado de síntomas, es un proceso profundo que implica observar, escuchar, analizar y sobre todo comprender el significado de lo que la persona experimenta. Cuando se habla de diagnóstico, muchas veces se piensa en etiquetas como ansiedad generalizada o TDAH. Pero el verdadero valor del diagnóstico está en su capacidad para orientar una intervención, no para definir la identidad de alguien. Y ese proceso debe ser gradual y cuidadoso. Involucra entrevistas, pruebas, observación del comportamiento, historia clínica, información familiar y social. Todo eso se entrelaza para construir un retrato más fiel de la realidad del individuo. Algo importante es que el diagnóstico debe tener una intención positiva y constructiva. No debe servir para excluir o estigmatizar, sino para crear rutas de acompañamiento, adaptación, bienestar. Y cuando el diagnóstico se realiza en el contexto educativo, cobra todavía más sentido, permite detectar necesidades, ajustar estrategias pedagógicas y garantizar una educación inclusiva que responda a las diferencias individuales. El papel de la ética y la sensibilidad. La psicopatología y el diagnóstico no pueden desligarse de la ética. Cada palabra que se usa, cada interpretación que se hace, tiene un impacto en la persona diagnosticada y en su entorno. Por eso se habla de ética del cuidado y de la escucha. Diagnosticar implica entrar en la vida emocional de alguien y eso requiere respeto, confidencialidad y empatía. Además, hay que entender que el diagnóstico no es definitivo. Dinosaurio. Guayo. Ay, chachito. Ay, me desespero. Además, hay que entender que el diagnóstico no es definitivo. Las personas cambian, evolucionan, aprenden a manejar sus emociones y pueden superar muchas de las dificultades que los llevaron a consumir. Cuando la psicología y la evaluación se unen, el diagnóstico se transforma en una herramienta para el crecimiento, no en una sentencia. La ética entonces nos recuerda que la verdadera tarea no es poner nombres, sino abrir caminos para la comprensión, el apoyo y la transformación personal. Psicopatología y el diagnóstico en el contexto educativo. En la escuela, la psicopatología tiene una función preventiva y formativa. Los docentes y orientadores pueden identificar señales tempranas de dificultades emocionales, sociales o cognitivas. Pero la escuela no debe convertirse en un espacio de diagnóstico clínico, sino en un espacio de observación, contención y acompañamiento. Cuando se detectan signos de alarma, la comunicación entre familia y profesionales de la salud mental es clave. Ese trabajo conjunto evita la estigmatización y favorece la comprensión integral del estudiante. La educación emocional, el respeto por la diversidad y la promoción del bienestar mental deben ser pilares dentro del aula. Solo así podremos construir una educación que no solo enseñe contenidos, sino que entienda las emociones y acompañe el desarrollo humano en toda su complejidad. Hoy aprendimos que los argumentos de la psicopatología y del diagnóstico nos invitan a ver el sufrimiento humano desde múltiples dimensiones: biológica, psicológica, social y ética. Comprender no es clasificar, sino acercarse con respeto a lo que cada persona vive. El diagnóstico, cuando se hace con sensibilidad, se convierte en una herramienta de esperanza, no de exclusión. Y la psicopatología, más que una ciencia de trastornos, es una ciencia de la comprensión. Busca entender lo que duele para poder ayudar. Porque cada mente es un mundo
y solo a través del conocimiento y la empatía podemos acompañar los procesos humanos de manera real y significativa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes que Comprenden. Nos despedimos con esta idea: entender la mente no es etiquetar, es cuidar.